Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. No sé a la hora de la que estés viendo este video, pero espero que sea de su completo interés. Somos las estudiantes de la Universidad Daniel Alcides Carrión, que pertenecemos a la Facultad de Salud de la Escuela Profesional de Obstetricia. En esta oportunidad, pues nosotros vamos a hablar sobre un tema muy importante, que es de la organización funcional del sistema cardiovascular. Espero que este video les sirva de ayuda y muchas gracias. Prosiguiendo con la presentación, el tema, como ya mencioné anteriormente, es organización funcional del sistema cardiovascular. En esta oportunidad, pues nuestro docente del curso es el doctor César Napa Sánchez. Las integrantes somos Zulma Ayala Pinto, Catherine Colqui Solano, Ángela Maiwa Mamani y Medali Ricrapagán. Somos del cuarto semestre. La organización funcional del sistema cardiovascular. Vamos a ver algunas generalidades que son pues del sistema cardiovascular. Como bien sabemos, el aparato cardiovascular pues va a estar compuesto por una bomba, ¿no? En este caso la bomba va a ser pues el corazón, que va a estar también compuesto pues una serie de tubos para la distribución y recolección, que son los vasos sanguíneos, y va a estar también, aparte de eso, va a estar compuesto pues por una extensa red que son de los vasos delgados, que se les conoce mayormente como capilares, que esto pues van a permitir el intercambio de lo que son los nutrientes y gases entre los tejidos y la sangre. El corazón se va a encontrar en el mediastino medio, se va a encontrar dentro de un saco fibroso denominado pericardio. El corazón también podemos dividirlo a un corazón derecho, que es el que va a bombear la sangre hacia los pulmones, y el corazón izquierdo, que va a volver a la sangre a todo nuestro organismo. Como bien vemos en la imagen, esta pues es una cabeza y extremidad superior que es del corazón, y aquí vemos el tronco y extremidades inferiores. De la parte de aquí es la parte superior, que acá está pues ya como bien conocemos a la arteria aorta. Por acá va a estar la vena cava superior. Por la parte del tronco y la extremidad inferior pues va a estar la vena cava inferior. Esta es una estructura del corazón y es un trayecto, pues aquí vemos un trayecto del flujo sanguíneo y las cavidades cardíacas dentro de las válvulas cardíacas. También vamos a saber que el corazón va a estar compuesto pues por un músculo, que es el músculo cardíaco estriado, al igual que el músculo esquelético, que pues esta va a provocar que trabajen como una sola unidad, ¿no? Como vemos aquí en el GIF, gracias a que entre cada célula muscular cardíaca va a haber una estructura denominada discos intercalados. Estos discos intercalados van a estar pues con las membranas celulares, se van a funcionar entre sí, pues que van a formar uniones que van a ser comunicantes, que esto pues le va a hacer una hendidura, ¿no? Van a ser permeables, que permiten una rápida difusión de iones, y por lo tanto van a ser una potencial de acción. Bueno, para hablar sobre qué es el circuito cerrado, tenemos que hablar qué es la circulación. Bueno, la circulación va a ser gracias, con ayuda del corazón y los vasos sanguíneos, se va a dar lo que es el transporte de la sangre. Que pues el corazón es el que va a bombear la sangre y los vasos sanguíneos quienes transportan la sangre. En el corazón va a haber dos aurículas como también dos ventrículos, que a su vez los vasos sanguíneos van a estar compuestos por arterias, venas y capilares. Y por último, lo que es la sangre es la que va a transportar oxígeno, nutrientes y desecho, y va a defender. Va a estar compuesto por glóbulos rojos, blancos y plaquetas, así como también con el plasma. La circulación como un circuito cerrado y dos bombas. En esta ocasión el circuito cerrado va a ser porque esto va a ser un todo, no va a haber por donde salga ni nada, por algo es que se dice circuito cerrado. A su vez esta va a ser sistemático, lo que va a querer decir que va a ser general y uno solo. Que a su vez la sangre va a ser oxigenada y a la vez bombeada del corazón a través de las arterias, y llegar a oxigenar cada zona de parte del cuerpo a través de ellas.
Y bueno, cuando nos referimos a las dos bombas, estas dos bombas se va a referir a los ventrículos, ya que vamos a tener tanto ventrículo derecho como izquierdo. En acá lo que es la sangre va a llegar de las aurículas, que pues a su vez van a pasar por las dos bombas que va a ser el ventrículo derecho y izquierdo. Esto es al contraerse a través de la sístole ventricular. Y bueno, después los dos circuitos, a su vez los dos circuitos conectados en serie va a ser tanto la circulación mayor como también menor. En esta ocasión, la circulación mayor implica las cavidades derechas del corazón y la circulación menor implica las cavidades izquierdas del corazón. Bueno, en esta ocasión, el circuito mayor. Acá lo que va a pasar es que este tipo de circulación va a iniciar en lo que es el ventrículo izquierdo, en esta parte, que esto va a bombear sangre a todas las células del cuerpo, en toda esta parte, todo esto. Y los capilares en acá son los que van a permitir que el intercambio gaseoso se dé entre los órganos, entre el oxígeno y la liberación del dióxido de carbono. Las venas van a transportar la sangre que desembocada de una gran vena llamada vena cava inferior y vena cava superior. Bueno, en acá lo que se va a realizar es que va a comenzar, como ya bien lo he dicho, en el ventrículo izquierdo, la cual contiene sangre oxigenada que va a provenir de la aurícula izquierda, en la que para su paso se abre en la válvula bicúspide también llamada mitral. Cuando esta se cierra, el primer ruido que se va a realizar. Luego la sangre es expulsada del corazón hacia los órganos, tejidos y las células para luego poder pasar por todo el cuerpo del ser humano. Bueno, el circuito menor. El circuito menor es la que se realiza entre el corazón y los pulmones, solo eso. En acá va a comenzar en el ventrículo lo que es el ventrículo derecho, el cual contiene sangre no oxigenada proveniente de la aurícula derecha. Luego de esto se va a abrir la válvula tricúspide y a su vez se abre la válvula pulmonar para que la sangre pase del ventrículo derecho a la arteria pulmonar hasta llegar a los pulmones. Esto sería la serie. Ya, el tejido cardíaco. El tejido cardíaco está encargado de bombear la sangre por todo el sistema circulatorio mediante su contracción, como podemos ver aquí en el corazón, cómo se está contrayendo. El corazón está formado por tres tipos principales de músculo cardíaco, que es el músculo auricular, el músculo ventricular y las fibras musculares especializadas de excitación y de conducción. El músculo auricular y ventricular se contraen de manera muy similar al músculo esquelético, donde se da cuando la sangre entra al ventrículo y estira sus miofilamentos, provocando una contracción mucho más fuerte. Y es por eso que su contracción aquí es mucho mayor. En cambio, en las fibrillas especializadas de excitación y de conducción, su contracción solamente es débil, porque contiene fibrillas contráctiles muy pocas. En cambio, presentan descargas eléctricas rítmicas automáticas en forma de potencias de acción por todo el corazón, formando así un sistema excitador que controle el latido rítmico cardíaco. Estas son las fibras especializadas de excitación. También tiene el músculo cardíaco estriado igual que el músculo esquelético, como podemos ver aquí. El músculo cardíaco tiene las miofibrillas típicas que contienen filamentos de actina y de miocinas. Estos filamentos están unidos al lado del otro y se deslizan entre sí durante la contracción de la misma manera que ocurre en el músculo esquelético. Lo que les hablaba, que es lo que les divide a los músculos
a estos músculos cardíacos son los discos intercalados. Estos son los discos intercalados, esas partes. Son membranas celulares que separan las células musculares cardíacas individuales entre sí. Es decir, las fibras musculares cardíacas están formadas por muchas células individuales conectadas, como pueden ver, están conectadas entre sí y son paralelos. En cada disco intercalado, las membranas celulares se fusionan entre sí formando uniones comunicantes que permiten una rápida difusión donde se encuentran los iones, de modo que las potencias de acción viajan fácilmente desde una célula muscular cardíaca a la siguiente a través de los discos intercalados. El músculo contráctil y células especializadas para la excitación y la conducción. Estas células están unidas por las conexiones mecánicas que impiden que las células se separen cuando se contraen, incluyendo la fascia adherens y las desmosomas. Las uniones en hendidura entre las células musculares cardíacas permiten que las conexiones eléctricas entre las células permitan la prolongación de la potencia de acción por todo el corazón. Como podemos ver, por todo el corazón. Las disposiciones de las células musculares cardíacas es un sinsitio eléctrico y mecánico que permite que en un solo potencial de acción se prolonga por todo el corazón de forma que se pueda contraer de forma sincrónica como si fuera tratada de una oleada. Los vasos sanguíneos circulan a través del miocardio. La organización básica de los filamentos, como podemos ver acá, filamentos finos y gruesos, es similar en el músculo cardíaco y en las células del músculo esquelético. Aquí el sarcómero es la unidad contráctil de la célula muscular y está delimitada entre las dos líneas Z. Los filamentos finos están constituidos por actina, miosina y troponina. Los filamentos gruesos están constituidos por miosina. Se anclan en las líneas Z a través de una potencia elástica grande, denominada titina. Funciones de la titina son la ancla de miosina con las líneas Z, transmisión de señales dentro de las células, donde los defectos genéticos en la titina determinan una atrofia de las células musculares esqueléticas y cardíacos. Y también esto contribuye a la difusión cardíaca a través de las atrofias musculares esqueléticas, denominadas titinopatías. El músculo cardíaco es involuntario y contiene un marcapaso intrínseco. El marcapaso representa un grupo celular especializado, donde está localizado el nódulo sinoauricular de la aurícula derecha, y donde es capaz de experimentar despolarizaciones espontáneas y generar potencias de acción. Es importante mencionar que en otras células del corazón también son capaces de poder despolarizar de manera espontánea. Sin embargo, las más rápidas son las células del nódulo sinoauricular. Además, cuando una célula sufre una despolarización y genera un potencial de acción, este se propaga por todo el corazón a través de las vías de conducción y por el contacto intercelular. O sea que solo es necesario una despolarización de una célula para iniciar una onda una onda de contracción en el corazón. O sea, mejor dicho, un latido nada más. Ya, bueno, continuando con la exposición, vamos a hablar sobre los vasos sanguíneos. Como bien sabemos, los vasos sanguíneos netamente va a haber tres tipos principales pues de ellos, ¿no? Que van a ser lo que es la arteria, capilares y vena, ¿no? Pero según el libro de Totora, Fisiología netamente, pues también consideran lo que es 5 tipos principales de vasos sanguíneos, que son las arterias, la arteriola, capilares, vénulas y vena.
Cabe mencionar que las arterias, netamente las arterias, como podemos observar en la imagen, su función va a ser de transportar sangre oxigenada a los órganos. Asimismo, las arterias, como podemos observar, van a tener una estructura que contiene pues una pared en las que básicamente hay un importante tejido elástico, músculo liso y tejido conectivo. El volumen netamente de la sangre contenida en las arterias se va a denominar volumen a tensión. Esto quiere decir que el volumen de sangre está sometida a una presión elevada. Las arterias netamente van a tener túnicas o capas también llamadas, ¿no? Una túnica interna, una túnica media y una túnica externa. Cabe decir que los capilares, ¿no? Los capilares se van a clasificar en 3 grupos en función de su grado de permeabilidad, que va a ser capilar continuo, capilar fenestrado y capilares discontinuos, ¿no? Los capilares continuos básicamente va a estar constituido o va a variar lo que es por los otros capilares, por las zonas de oclusión, ¿no? De 10 a 15 nanómetros de ancho, que como ejemplo daríamos lo que es a los músculos esquelético, ¿no? Posterior a ello, los capilares fenestrados. Estos capilares básicamente van a estar recubiertos por células endoteliales que van a ser delgadas, ¿no? Netamente. Y los capilares discontinuos, que básicamente van a tener ventanas huecas, ¿no? Que estas capilares discontinuos van a estar pues en los sinusoides, ¿no? Por ejemplo, los hepáticos. Las venas netamente son conductos que permite a la sangre retornar lo que es los tejidos hacia el corazón. Entonces cabe decir que para que exista venas, primero tiene que haber vénulas. Entonces las vénulas van a ser estructuras de paredes finas. Posterior a ello, cabe mencionar que las paredes de las venas van a estar compuestas de la capa de células endoteliales y también va a tener una gran cantidad modesta de tejido elástico, músculo liso y de tejido conectivo. Cabe mencionar que el volumen de la sangre contenida en las venas, ¿no? Que es importante, se le denomina volumen sin tensión. Esto quiere decir que va a estar sometida a una presión baja. Las características diferenciales de los vasos sanguíneos. Netamente vamos a tener vasos sanguíneos, una de ellas que va a ser la arteria elástica, ¿no? Su tamaño va a ser grande a comparación de una arteria muscular. Entonces la arteria elástica va a tener túnicas, 3 túnicas, túnica interna que va a ser mucho más elástica, ¿no? Bien definida, una túnica media que va a ser gruesa y con predominio de fibras elásticas, una túnica externa más delgada, que su función netamente va a ser pues de transportar sangre desde el corazón hacia las arterias musculares. Posterior a ello va a haber arterias musculares. Estas arterias musculares netamente pues como observamos en esta imagen, el tamaño va a ser un tamaño medio, básicamente su túnica interna va a ser elástica, ¿no? La túnica media, gruesa y con predominio de músculo liso, la túnica externa más gruesa que la túnica media, pues, ¿no? Su función netamente va a ser que va a distribuir lo que es la sangre hacia las arteriolas. Seguidamente la arteriolas, que va a estar en esta parte, como podemos observar con el microscopio, se puede observar de 15 a 300 micras de diámetro. Entonces va a tener túnicas internas, túnica media y túnica externa. La túnica interna va a ser delgada, la túnica media gruesa con predominio de músculo liso, la túnica externa tejido conectivo, colágeno, ¿no? Su función netamente va a ser que conduce lo que es la sangre desde las arterias hacia los capilares y ayuda a lo que es a regular el flujo sanguíneo. Posterior a ello, vamos a hablar también de lo que concierne netamente las vénulas postcapilares. Estas venas postcapilares netamente va a oscilar pues el tamaño de 10 a 50 micras de diámetro. Entonces va a tener también túnica interna,
que netamente va a poseer un endotelio y también membrana basal, una túnica media y la túnica externa que básicamente va a ser escasa, pero la túnica media no va a poseer. Su función netamente va a ser pues que conduce la sangre hacia las vénulas musculares. Entonces vamos a tener lo que es a los vasos sanguíneos, netamente los vasos sanguíneos, que son venas musculares, que el tamaño oscila de 50 a 200 micras de diámetro. Va a tener una túnica, netamente una túnica, que netamente va a ser un endotelio, una membrana basal, una túnica interna, ¿no? A ella se le denomina una túnica media, una a dos capas de músculo liso con disposición circular, una túnica externa que va a ser escasa y su función esencial va a ser que conduce por la sangre hacia las vías, ¿no? La vena. La vena tiene un diámetro de 0,5 milímetros a 3 centímetros. Entonces, la túnica interna va a estar revestida por endotelio y membrana basal. La túnica media, mucho más delgada, que va a ser, y la túnica externa, la más gruesa de las tres túnicas, pues, ¿no? Y su función va a ser que va a conducir lo que es la sangre de regreso, lo que es al corazón. Posterior a ello vamos a hablar sobre las diferencias entre las arterias y las venas. Las arterias netamente van a tener pues sangre rica en oxígeno, pero las venas va a tener sangre rica en dióxido de carbono. Entonces las arterias, su túnica media va a ser gruesa y tiene fibras elásticas, pero en las venas su túnica media es delgada y carece de fibras elásticas. Las arterias va a tener menor distensibilidad, pero las venas va a tener mayor distensibilidad. Entonces las arterias va a tener presión alta y veloz, las venas presión débil y lenta. Las arterias, al sufrir lo que es un corte, la sangre sale de forma intermitente, pero en las venas, al sufrir un corte, la sangre sale de forma continua. Cabe mencionar los conceptos de vasos elásticos, de conducción, resistivos, de intercambio y de capacitancia, ¿no? Que es muy importante, pero antes decirles que las arterias se van a clasificar según su tamaño y según las características de la túnica, ¿no? Las túnicas va a haber son tres capas: capa interna, capa media, capa externa, como ya lo observamos. Entonces vamos a hablar sobre las arterias elásticas. Las arterias elásticas netamente, como la aorta, como podemos observar la aorta, y también las arterias pulmonares, que no lo observamos, ¿no? Netamente van a conducir lo que es la sangre del corazón, lo que es al circuito sistémico y también al circuito pulmonar, respectivamente. Esta va a servir pues principalmente como vía de conducción, lo que es básicamente en el movimiento continuo, y también lo que es uniforme, netamente pues de la sangre, que básicamente va a facilitar lo que es la sístole. ¿Esta qué quiere decir? La sístole básicamente es una fase de contracción del ciclo cardíaco, donde netamente la presión generada por la contracción de los ventrículos empuja lo que es la sangre a través de las arterias elásticas, ¿no? Entonces, las arterias elásticas es indispensable pues hablar sobre este tema. También los vasos de conducción, netamente se refiere a que los vasos van a tener la función principal de conducir la sangre, ¿no? Tanto las arterias, posterior a ello los capilares, las venas, las vénulas, todos ellos van a tener la función principal de conducir lo que es la sangre. Los vasos resistivos, netamente los vasos resistivos, son las arteriolas principalmente, gracias a lo que concierne su capa gruesa de músculo liso y gran cantidad de receptores de alfa-1 adrenérgico, son capaces pues netamente de reducir lo que es el flujo y también disminuir lo que es su diámetro vascular, perdón. Los vasos de intercambio, netamente a ellos nos referimos o nos enfocamos a los capilares, ¿no? Que van a ser principalmente, ¿no? Netamente ahí se va a realizar lo que es el intercambio de oxígeno y también de dióxido de carbono, ¿no? Netamente a través de los capilares. Un ejemplo indispensable que va a ser pues los pulmones en el alveolo, que se va a realizar lo que es el intercambio gaseoso. Los vasos de capacitancia. La capacitancia va a ser la capacidad de almacenar o de retener lo que es la sangre, ¿no? Netamente, pues los vasos o las venas, netamente por no decirlo, contienen este porcentaje de sangre más grande en el sistema cardiovascular. Entonces, la capacitancia o compliancia
vascular son lo mismo, pues no. La compliancia es la cantidad, como ya les estaba diciendo, de sangre que se puede almacenar en un tipo de poción dada de circulación, pues no. Cabe mencionar, y ojo aquí, que no es lo mismo decir complianza que distensibilidad. Distensibilidad es básicamente una característica muy importante también del aparato vascular, que es que todos los vasos sanguíneos son pues distensibles netamente, ¿no? Esta también va a tener su fórmula, pero nos cabe mencionar o hablar en esta oportunidad de la capacitancia. Entonces, la capacitancia en un vaso va a hacer que un vaso sea más distenible, que tiene un volumen que puede tener una complianza mucho menor que un vaso menos distensible, ¿no? Que tenga un volumen grande. Entonces, esta es la fórmula. Para poder hallar la complianza vascular, tenemos que dividir prácticamente un aumento de volumen entre un aumento de presión. Entonces, eso es todo. Muchísimas gracias. Espero que les haya encantado nuestra disertación, y cabe mencionar que todo este tema pues fue realizado o guiado netamente por el libro de Gayton y también de Boro. Muchísimas gracias y hasta la próxima.